Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que trabaja solo por dinero no es pastor. Y las ovejas, no siendo suyas, cuando ve que viene un lobo, deja las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca y dispersa a las ovejas. El asalariado huye porque trabaja solo por dinero y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Estoy leyendo este pasaje del Evangelio de San Juan, que en la misa del Beato Álvaro del Portillo se recoge para hablar de esta persona que el Señor escogió para que fuera el que acompañara a San José María tantos años y después fuera su sucesor, el buen pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mí mismo, ya que tengo el poder para darla y volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre, nos cuenta el Señor. Estas palabras suyas no son en la última cena, son antes. Y estas palabras del Señor nos sitúan en esa perspectiva, con esa claridad de el buen pastor que da la vida por las ovejas. Ahora que se acercan, o estamos ya en momentos de primeras comuniones, un 12 de mayo, donde celebraremos la memoria del Beato Álvaro del Portillo, un 12 de mayo de 1921, el joven Álvaro del Portillo recibió la primera comunión en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, en Madrid. Y esa ha sido la fecha elegida para fijar en el santoral la festividad del nuevo beato. En la biografía del postulador de la causa señala que el beato Álvaro mantuvo muy vivo hasta su muerte el recuerdo de la primera vez que recibió a Jesús sacramentado. Así, por ejemplo, en 1983, estaba yo en Roma, confiaba a un pequeño grupo de personas. Son 62 o 63 años que llevo comulgando a diario y es como una caricia de Dios. Querer ser santos es el primer paso necesario para recorrer el camino hasta el Señor. Y hemos de tener esos deseos sinceros y eficaces de aprovechar pues esa gracia de Dios que recibimos, esa caricia de Dios diaria, como decía el beato Álvaro del Portillo. El Salmo 41 nos sitúa en las necesidades del alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Como el ciervo desea la fuente de las aguas, así te desea mi alma, oh Dios. ¿Cuándo vendré y apareceré ante la cara de Dios? Eso es lo que necesita, desea, anhela el alma humana.
encontrarse con Dios, como el ciervo desea la fuente de las aguas, como el alma busca, necesita a Dios, ese anhelo de Dios, esa sed de Dios. En teología se estudia que el hombre es capaz Dei, que es capaz de Dios, que no es una cosa que destroza la naturaleza cuando Dios viene a él, sino que es capaz Dei, que puede recibir a Dios, que puede ser elevado por Dios a la naturaleza sobrenatural. Pero es que el alma necesita, desea a Dios. Por eso la santidad no es algo inhumano, vamos a decirlo así. La santidad no es algo que nos pueda como complicar la vida, ¿no? Sino que al contrario, la necesitamos. La santidad, que no es otra cosa que vivir con Dios. Ese ciervo que busca saciar su sed en la fuente es la figura que emplea el salmista en el Salmo 41 para descubrir el deseo de Dios que anida en el corazón de toda persona, de toda mujer y todo hombre. Sed de Dios, ansias de Dios. Y ahí la aspiración que tenemos. Y por eso el Señor se lo pregunta, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si luego pierde su alma? Si es lo más importante. Y esta pregunta del Señor nos sitúa de un modo radical ante el grandioso horizonte de nuestra vida, de una vida cuya razón última está en Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Los santos, los hombres y mujeres que tuvieron ese gran deseo de saciarse de Dios, aun contando con sus defectos. Evidentemente nosotros seguimos una cadena de personas que ya han llegado al cielo. Bueno, tenemos por supuesto por delante a San José María, nuestro Padre, pero también tenemos al Beato Álvaro, a la Beata Guadalupe, que estos pues han sido reconocidos por la Iglesia, pero muchos otros que están ya en el cielo. Y nosotros no podemos basarnos en que sí que estamos detrás y por tanto seguimos la cadena. Tenemos que ser cada uno el que dé el paso al frente con ese deseo de seguir, pero sí cada uno, yo. No conformarnos con decir, bueno, yo ya estoy aquí. Cuentan que cuando Isabel II le concedió el título de Marqués de Castillejos a un general, al general Juan Prim y Prats, pues al terminar la ceremonia se le acercó pues otro marqués de rancio abolengo y le dijo con cierto retintín, Marqués, ahora somos iguales usted y yo. Y el general, que conocía pues la vida y la prosapia de aquel grande de España, le contestó, no señor, yo puedo igualarme a aquel de vuestro linaje que dio inicio al título que ostentáis. Yo soy igual a vuestro tatarabuelo que ganó la grandeza, no a vos que os habéis limitado a heredarla. Nosotros no podemos decir, bueno, yo es que he heredado, sí, pero ¿yo qué estoy haciendo? Si tengo ese deseo de ser santo, me gustaría ser santo, debemos que no sea una respuesta teórica, sino que sea práctica, como decía San José María, un ideal inasequible, un tópico de la ascética, pero no un fin concreto, una realidad viva. Nosotros queremos hacer la realidad con la gracia del Señor. Así te desea mi alma, oh Dios, le podemos decir con el salmista. Y hemos de fomentar en nosotros el deseo de ser santos, diciéndole al Señor, quiero ser santo, o al menos quiero tener deseo de ser santo, como decía San José María. Querer. Y para que se disipe la duda
para que la santidad no se quede en un sonido vacío. Miramos al Señor que está con nosotros en el sagrario y le decimos unas palabras del Concilio Vaticano II, de la Lumen Gentium. El divino Maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y a cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida, de la que Él es iniciador y consumador. Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cita el Evangelio de San Mateo. Él es el iniciador. Efectivamente, el Señor es el iniciador. ¿Y nosotros qué somos? Como ese marqués tataranieto del que inició, o somos nosotros también, pues, imitadores y consumadores. Si no fuera así, nunca se nos habría ocurrido la posibilidad de aspirar a la santidad, ¿de acuerdo? Porque seguimos los pasos de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Pero Jesús la plantea como un mandato: sed perfectos. No si os gusta, si os apetece, si os ilusiona, si nos atrevemos. Por eso añade la propia Lumen Gentium: quedan invitados y aun obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro de su estado. Estas palabras que canonizan el espíritu del Opus Dei, porque realmente es dejar claro que la santidad no es para los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los que pertenecen, por decirlo así, al grupo de los consagrados. No. Alguien que vio la película esta que se está poniendo en los cines, que recoge la vida contemplativa de monasterios, de mujeres y de hombres de España, pues me decía que después de ver la película, que le gustó mucho, entendía lo que tantas veces decía San José María, que estas personas que viven esa contemplación apartado del mundo, encerrado en un convento, en un monasterio, esas personas entienden muy bien lo que significa ser contemplativos en medio del mundo. Porque lo explican de un modo u otro, pero lo van hablando también de esto, de la contemplación en medio del mundo, en las circunstancias ordinarias de los laicos, de hombres y mujeres casados, solteros, que buscan celibato, que buscan esa santidad. Por eso, en la Sagrada Escritura, el profeta Daniel es llamado vir desideratum, varón de deseos. Ojalá también nosotros tengamos ese deseo, tener deseos, querer ser santos, decisión de emprender ese camino con el firme propósito de recorrerlo hasta el final, como decía Santa Teresa, aunque me canse, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera. No mirar las dificultades, los problemas, el paso del tiempo, que lleva consigo pues una edad, unas limitaciones, unas experiencias y malas experiencias. Por eso decía San José María en Surco: deja que se consuma tu alma en deseos de amor, de olvido, de santidad, de cielo. No te detengas a pensar si llegarás alguna vez a verlos realizados, como te sugerirá algún sexudo consejero. Avívalos cada vez más, porque el Espíritu Santo dice que le agradan los varones de deseos. Deseos operativos que hace poner en práctica en la tarea cotidiana.
No sé la razón de este punto de surco, y cuando habla de ese sesudo consejero, pues a lo mejor podía ser la típica persona con experiencia que plantea, pues oye, ¿de verdad que te quieres meter en este camino de entrega, de santidad? ¿Tú estás seguro de que si podrás llegar al final? Tú piensas que de verdad que... Párate a pensar si podrás. Párate a pensar y si después, con el paso del tiempo, te arrepientes, ¿qué? Y si después, pues bueno, pues sí, es cosa que siempre se plantea, ¿no? Los sesudos consejeros. Señor, podemos examinarnos ahora en este rato de oración. En tu presencia, hablando contigo de esos deseos de santidad ahora, en este momento. No cuando iniciamos el camino para seguir tu llamada, sino ahora. Y los tomamos como una obligación, como dice el Concilio Vaticano II, de fiel cristiano que responde a los requerimientos divinos. No es una espada que nos está, pues, atemorizando, sino es un deseo. Es un examen en el que a lo mejor encontramos la explicación de que a veces pues nos dejamos llevar por la pereza, por la comodidad, por la desgana, o bien pues por la falta de compromiso. Me dices que sí, que quieres, dice Camino. Bien, pero ¿quieres como un avaro quiere su oro, como una madre quiere a su hijo, como un ambicioso quiere los honores, o como un pobrecito sensual su placer? No, entonces no quieres. Este punto de Camino no ha pasado ya a la antigüedad, no ha pasado de moda. Sigue siendo un punto muy, muy actual, porque el examen que hacemos nosotros personalmente es un examen que hacemos cada día, y ahora concretamente en este rato de oración. Señor, te pedimos que nos ayudes a aumentar esos deseos de santidad, con la virtud de la esperanza, esa virtud que tú nos das junto con tu gracia, con tu sangre divina, cuando recibimos los sacramentos, cuando hacemos un rato de oración, cuando estamos además ayudando a otras personas a que vayan desbrozando el camino para continuar en el camino hacia Dios, hacia la santidad. Si no hay esperanza de conseguirlo, pues efectivamente es difícil que pongamos los medios. Si se considera imposible, si pensamos que una meta no es para nosotros, tampoco la desearemos realmente. Y nuestra esperanza teologal se fundamenta en Dios, no en nosotros. Porque es sobrenatural. Es una de las 3 virtudes teologales. La conversión del centurión Cornelio demuestra que Dios no hace acepción de personas. San Pedro explica a los demás lo que ha sucedido. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, así como sobre nosotros al principio. Nos acercamos a la fiesta de Pentecostés. La fuerza del Espíritu Santo no conoce límites ni barreras. Es más, aquellas personas todavía no habían recibido el bautismo, pero tenían el bautismo de deseo. Tampoco, como en el caso de Cornelio, que tampoco pertenecía a la raza ni al pueblo judío. Pues tampoco en nuestra vida personal el Espíritu Santo encuentra barreras, a no ser que tú no quieras continuar con la acción del Espíritu Santo. Desear ser santos. Si Dios no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Desear ser santos, pero conscientes de que Dios es el que nos ayuda a poner los materiales para la construcción de la casa.
es el que va abriendo paso, pues en nuestro caminar diario, a esa construcción del edificio de la santidad. Y la humildad, virtud fundamental, nos lleva a contar siempre y ante todo con la gracia de Dios. Recordad esas palabras del beato Álvaro cuando hablaba de su primera comunión. Esa gracia de Dios, esa caricia de Dios, ese detalle de cariño de Dios que viene a nosotros. Saber que el Señor es el que se nos entrega. Luego vendrá nuestro esfuerzo por adquirir las virtudes, por vivirlas continuamente. Y ese empeño por afán apostólico, pues no podemos pensar en una santidad personal sin contar con los demás. Sin la caridad, pues sería un contrasentido, ¿verdad? Deseo estar con Cristo también en la cruz, es decir, mortificados, de no rehuir el sacrificio ni en lo pequeño ni en lo grande, si es preciso. Señor, que no planteemos, pues, regateos, que no planteemos evitar, pues eso, renuncias, tratando de hacer compatible el amor contigo con lo que no te agrada. Debemos vigilar para alimentar continuamente en la oración esos deseos de santidad, pidiendo a Dios que sepamos luchar todos los días, que sepamos descubrir en el examen de conciencia en qué punto se está apagando nuestro amor. Los deseos de santidad se harán realidad en el cumplimiento delicado de nuestros actos de piedad, sin abandonarlos ni retrasarlos por cualquier motivo, sin dejarnos llevar por el estado de ánimo ni por los sentimientos, ni por el acostumbramiento, quitándole importancia a los detalles pequeños que son tan importantes, que son tan importantes. Si hablábamos antes de si el Señor no construye la casa, pues en vano trabaja. Pues también el pensar cómo se viene abajo, pues cómo se va descuidando la viña, cómo se va descuidando con esos detalles pequeños, esos detalles de abandono, de no arreglar pues esa ventana que está un poco estropeada, de dejar pasar pues que la puerta pues no cierra bien del todo, o bien que esa bombilla está fundida, o que pues son pequeñas cosas que no tienen importancia, evidentemente, la casa sigue siendo casa, pero vamos dejando pasar, y no me refiero a la casa física, ¿no?, sino a nuestra casa, nuestra alma. El alma que ama a Dios de veras, dice San Juan de la Cruz, no deja por pereza de hacer lo que pueda para encontrar al Hijo de Dios, su amado. Y después que ha hecho todo lo que puede, no se queda satisfecha, pues piensa que no ha hecho nada. Porque para tener al Señor no ha hecho nada. Esta es una anécdota que recogía de este sacerdote, y además poner el nombre. La recogía porque preparando la meditación, dije, bueno, a ver qué anécdota coloca él el día 12 de mayo, ya, el día del beato Álvaro, ¿no? Y dije, entonces encontré esta anécdota y me hizo gracia y dije, mira, también puede venir al pelo. Y dije, don Pedro Montserrat, un nombre ya muy catalán, era vicario parroquial de San Pedro del Campo en Barcelona. En cierta ocasión, una chica le pidió que fuera a visitar y administrar los sacramentos a su padre, que estaba muy grave. Le indicó la dirección y se marchó. El sacerdote, pues, llegó a la casa donde había indicado la chica, subió al segundo piso, llamó a la puerta, le abrió una señora y le dijo, pues, ¿está aquí el enfermo? Y la señora dijo, sí, pase, aquí hay un enfermo. Y entonces, pues el enfermo, que oyó la voz, dijo, padre, entre, por favor.
Entonces, pues entró, estuvo ayudándole, dije, ayúdeme, padre, no me he confesado desde mi primera comunión. Ya se ve que haya pasado bastante tiempo. Después de confesarle y administrarle la unción de enfermos, don Pedro Montserrat volvió a su parroquia tranquilamente. Pero al día siguiente otra vez se presentó a la chica y le dijo, oiga, que no he ido a ver a mi padre. Dijo, ¿cómo que no? Estuve ayer. A ver, ¿pero dónde estuvo usted ayer? Pues estuve en tal dirección, en el piso segundo. No, mi padre está en el tercero. Entonces ya fue, atendió a su padre, pero ya que estaba allí, bajó al segundo, a ver qué es lo que había pasado. Y entonces le contaron, y le contó concretamente el enfermo, que estaba el tipo feliz y contento. Y le dijo, mire padre, yo he sido siempre muy malo, pero mi buena madre y en el colegio me enseñaron a rezar las 3 Ave Marías a la Virgen. Las he rezado siempre. Mis amigos me abandonaron, pero la Virgen me ha salvado. La Virgen le llevó, pues hasta aquel hombre sin haberlo ni procurado ni intentado. Simplemente la Virgen se lo llevó. Hemos de pensar que cuando queremos, cuando rezamos, cuando le pedimos al Señor ayuda, con humildad, la humildad es la virtud que no nos dejará satisfacernos ingenuamente en lo que hemos hecho, ni quedarnos solo en deseos teóricos, pues siempre nos hará ver que podemos hacer más para traducir en obras de amor nuestros deseos, impidiendo que la realidad de nuestros pecados, ofensas y negligencias dé por tierra con nuestras ilusiones. La humildad nos ayuda a acercarnos al Señor, correspondiendo a su gracia, a contar con la gracia de Dios y con el tiempo, a evitar el desánimo en la lucha por mejorar, que no renunciemos a las cosas pequeñas, que no renunciemos a esas cosas que hemos aprendido desde el comienzo, que no son, pues, hombre, evidentemente, si son manías, sí, pero sí, que no son manías, sino que son detalles pequeños. Y la santidad está en las cosas pequeñas, igual que el amor humano está en las cosas pequeñas. Decía San Basilio, es propio de un alma cobarde y que no tiene la virtud vigorosa de confiar en las promesas del Señor, el abatirse demasiado y sucumbir ante las adversidades. No podemos dejarnos, pues eso, entristecer por las circunstancias externas, porque si aprueban esta ley, porque si aprueban esto otro, porque si hacen estos, que si unos y otros, que si el ambiente, que si además quieren acabar con esto, con lo otro, pues sí, uno puede entristecerse, pero Dios es más fuerte. Dios es más fuerte. Dios es mucho más fuerte. Y Dios se servirá de esas circunstancias contrarias para hacernos santos a nosotros y a muchas más personas. Pero quiere que nosotros nos fiemos de Él, confiemos de Él. Por eso hay que tener paciencia y no pretender desterrar en un solo día tantos malos hábitos, dice Tissot en el arte de aprovechar nuestras faltas, como hemos adquirido, por el poco cuidado que tuvimos de nuestra salud espiritual. El beato Álvaro había conocido al fundador del Opus Dei en 1935, cuando tenía 21 años, cuando se le hizo un homenaje en la Universidad de Navarra. Un profesor dijo que entonces la Iglesia Católica y su misión salvífica se manifestaron al joven estudiante de ingeniería como acuciante llamamiento, como don y tarea para toda su vida. Y desde entonces esa Iglesia, cuidarla, servirla, defenderla y dilatarla, fue de manera creciente hasta negar a ser exclusiva el horizonte de sus afanes en la tierra. Por eso el Señor nos concede más luz y nos ayuda. Esperemos con paciencia, decía Tissot, que vamos a mejorar y en vez de inquietarnos por haber hecho poca cosa en el pasado, procuremos con diligencia hacer más en el futuro. Acudimos a la Virgen.
Madre nuestra. El beato Álvaro del Portillo rezaba en Fátima. Estaba yo además, allí fuimos desde Galicia. Madre nuestra, tú acoges benigna las súplicas que los corazones de todo el mundo elevan, en la confianza de tu poderosa intercesión. Sé que nos oyes siempre, pero aún así hemos venido desde Roma para decirte lo que ya sabes, que te amamos, pero queremos amarte más. Ayúdanos a servir a la Iglesia como ella quiere ser servida, con todo el corazón, con entrega absoluta, con lealtad y fidelidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.